A finales de agosto de 1619, arriba el barco White Lion, cerca de lo que hoy se conoce como la ciudad de Point Comfort, en lo que era la colonia británica de Virginia, llevando más de 20 africanos esclavizados para ser vendidos a los colonos. En aquella época, América todavía no era América. Pero aquí comienza esta historia. Desde ese año de 1619, ningún aspecto del país que se formaría aquí ha dejado de ser tocado por los 250 años de esclavitud que siguieron. The 1619 Project, The New York Times. Acercamiento a la historia racial del estado de Virginia en los Estados Unidos de América. En este video se quiere dar a conocer un poco de la historia racial del estado de Virginia en los Estados Unidos de América a partir de varios puntos de inflexión, concluyendo con el caso Loving contra Virginia de la Corte Suprema de 1967, un claro ejemplo de cómo hoy continúa la lucha por los derechos civiles, no solo de los afroamericanos, sino de las minorías en general. En Virginia las plantaciones prosperaron y la esclavitud echó raíces en lo profundo del territorio y su sociedad. Virginia sería el estado de plantaciones por excelencia. Fue el primer estado en introducir un código racial a su sistema esclavista y sus categorías raciales estarían fuertemente marcadas. Después de la independencia en 1783, el comercio transatlántico de esclavos comenzó a mermar lentamente debido a la influencia británica para acabar con este. Por esta razón, la élite virginiana alteró su modelo de negocio, abriendo paso a una producción esclava interna en los Estados Unidos que abastecería el sur y el sur profundo del país. A mediados del siglo XIX, en julio de 1861, empezó la guerra civil con la batalla de Bull Run en Mansas, Virginia, teniendo su última gran batalla en Appomattox en abril 9 de 1865. Virginia fue parte de los Estados Confederados y fue de los que más se resistieron a la subsecuente reconstrucción. Con la eventual proclamación de la emancipación se rompieron las cadenas superficiales de la esclavitud, pero la libertad no significaría la igualdad en el estado de Virginia. Al acabar la reconstrucción, el estado se cubriría de leyes segregacionistas y opresivas contra los afroamericanos en todas las capacidades que el estado se pudo permitir. Virginia implementaría, como muchos estados del sur, leyes Jim Crow, instituyendo escuelas, instalaciones y espacios públicos separados para blancos y negros, segregando sus zonas urbanas. Tras las guerras mundiales, Virginia, como otros estados del sur de Estados Unidos, vería la aparición de movimientos por los derechos civiles y sería el escenario de valientes luchas por la igualdad de derechos y la justicia social, con activistas como Barbara Jones y Oliver Hill, quienes dejarán su legado en las luchas por la educación y la igualdad de pago. Asimismo, el estado hará historia con el caso de Loving contra Virginia en 1967. En el presente, Virginia todavía contiende con su extensa y compleja historia racial, con espacios de conflicto e ideas racistas arraigadas en una parte importante de la población blanca del estado. Sin embargo, Virginia ha tenido aportes importantes en la lucha contra el racismo y las estructuras que lo perpetúan, y de aquí parte el caso de estudio. Loving contra Virginia. Antecedentes. Loving contra Virginia es un hito en la historia del movimiento por los derechos civiles. Con este se reconoció la prohibición del matrimonio interracial como una práctica inconstitucional. Para entender esta situación hay que dar varios pasos hacia atrás en el tiempo. Las leyes contra el mestizaje fueron parte fundamental de algunas colonias iniciales. En el territorio estadounidense se puede señalar a la Asamblea de Maryland en 1619 como la primera en criminalizar el matrimonio interracial. No es de extrañar en el sistema esclavista que el mestizaje y el matrimonio interracial fuesen impensables, considerando la posición de sumisión que se esperaba del pueblo afroamericano. La guerra civil, pese a que llevó a la emancipación de los esclavos, no abogaría por una convivencia más igualitaria entre blancos y negros, y las relaciones interraciales seguirían siendo prohibidas. Fue el mismo Abraham Lincoln quien dijo: "No estoy ni he estado jamás a favor de permitir votantes o jurados negros o de permitirles lanzarse a la presidencia o de casarse con gente blanca". A finales de 1838 estados tenían leyes contra el mestizaje. Virginia reforzó en 1924 su política contra el matrimonio interracial y por tanto contra el mestizaje con la imputación del Acta de Integridad Racial.
El acta era parte de un conjunto de leyes estatales con el propósito de prevenir en su totalidad la intimidad interracial. Pero, a diferencia de los planteamientos anteriores, este provenía de un nuevo lugar. En el estado de Virginia, el Acta de Integridad Racial pasó el mismo día, 20 de marzo de 1924, que el Acta de Permiso de Esterilización a Personas con Discapacidad. Aunque ambas legislaciones no parecen tener nada que ver entre sí, es el momento en el que se dan el que nos revela dónde nacen estas nuevas preocupaciones raciales. Ambas tienen origen en la práctica pseudocientífica de la eugenesia, que había nacido a finales del siglo XIX, pero comenzaría a cobrar fuerza y reconocimiento en el siglo XX, en especial tras la Primera Guerra Mundial. Esta transformación fortalece una posición de desagrado por la intimidad entre razas o personas con discapacidades natas, con el nacimiento de una ideología que abogaba por un involucramiento del Estado en la reproducción humana con la firme creencia de que de esta forma se podía fortalecer a la población blanca. Así, se atacó con aún más fuerza a las poblaciones de otras razas o con discapacidades. Esta ideología plantea la coexistencia racial como un espacio de amenazas que están impregnadas de racismo, clasismo y capacitismo. La eugenesia promovió la idea de que el grupo preferido, es decir, los blancos, prósperos y sin discapacidades, vivía con el riesgo de que sus genes, aparentemente superiores, se vieran debilitados por los rasgos inferiores y socialmente indeseables que se encuentran en las razas minoritarias, los discapacitados y las parias sociales. Aquí cabe preguntarse, ¿cómo cae esta estructura reinventada pero coyuntural al racismo histórico del estado de Virginia? Para encontrar la respuesta nos dirigiremos al pueblo de Central Point, en el condado de Carolina, en el estado de Virginia, y revisaremos el caso en cuestión. Es el año de 1967, en el pueblo Central Point, que, pese a la adherencia de su condado a las leyes Jim Crow, era visiblemente un espacio interracial desde el siglo XIX. Aquí, Mildred Dolores Loving, con ascendencia tanto nativa Rappahannock como portuguesa y afroamericana, y el hombre blanco Richard Perry Loving se conocieron estudiando y se enamoraron. Dolores quedó embarazada en junio de 1958 y decidieron casarse. La pareja viaja entonces a Washington, D.C., donde el matrimonio interracial ya había sido legalizado para evadir el Acta de Integridad Racial. Una vez casados, regresaron a Central Point. El 11 de julio su casa sería allanada por la policía en horas de la madrugada y se les acusaría por el delito de mestizaje establecido en el Código de Virginia, que castigaba el crimen con hasta 5 años de prisión. El 6 de enero de 1959, la corte encontró culpable a la pareja de cohabitar como marido y mujer en contra de la paz y la dignidad de la comunidad. A la pareja se le sentenció a 1 año de prisión o abandonar el estado de Virginia y no regresar juntos por lo menos 25 años. Los Loving decidieron mudarse al Distrito de Columbia en el estado de Washington. Frustrados por el evento, los Loving apelaron su sentencia en 1963 con la ayuda de la Unión por las Libertades Civiles Americanas. La moción a la Corte Distrital de Virginia buscaba apelar los cargos criminales, arguyendo que las leyes contra el mestizaje del Estado actuaban en contraposición a la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda, la cual establece que ningún Estado de los Estados Unidos podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes. En esta ocasión, el juez Leon M. Bazile deniega la moción diciendo que Dios Todopoderoso creó las razas blanca, negra, amarilla, malaya y roja y las colocó en continentes separados, y la interferencia en este arreglo no es motivo para que se den tales matrimonios. El hecho de que las separó demuestra que no había intención de que se mezclaran. Insatisfechos con el argumento, los abogados de la Unión por las Libertades Civiles Americanas volverían a apelar, en este caso a la Corte Suprema de Virginia, la cual descartó su argumento basado en la cláusula de protección igualitaria, diciendo que el acta no violaba la cláusula debido a que el castigo era el mismo para blancos y para negros. Mismo argumento que ya había sido usado en 1883 en un caso similar, Peace contra Alabama. Los abogados volvieron a apelar y llevaron el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde los jueces decidieron a su favor 9-0, rechazando la postura de que la aplicación igualitaria del castigo era suficiente para remover la calificación de protección contra la discriminación racial en la 14ª enmienda.
Finalmente, el caso reconocería la libertad de matrimonio como un derecho esencial para la búsqueda de la felicidad y sentaría un precedente para las restricciones contra las relaciones interpersonales y las leyes eugenésicas en los Estados Unidos de América. Efectos e importancia del caso. Tras el caso Loving contra Virginia, los matrimonios interraciales en Estados Unidos comenzaron a aumentar hasta nuestros días. Asimismo, dio paso a la lenta pero segura desaparición de las leyes antimestizaje estadounidenses. La última legislación de este tipo en desaparecer fue en el año 2000 en el estado de Alabama. El caso, a su vez, es parte de una historia profundamente importante de lucha contra la eugenesia, así como el racismo y las ideas de supremacía blanca que la soportan, y, aunque no directamente, son parte de las luchas contra los proyectos de esterilización, como lo sería el caso de Relf contra Weinberger en 1974. Al mismo tiempo, el caso de los Loving servirá como parte de los argumentos a favor del matrimonio homosexual en casos como Hernández contra Robles en 2006 y Hollingsworth contra Perry en 2008, lo que también llevará a la propia Mildred Loving a levantar la voz a favor del matrimonio homosexual en junio de 2007 con el aniversario de la decisión de la Corte Suprema. Esto no quiere decir que la lucha haya acabado. Es más, con muchos avances en Estados Unidos, a veces parece que estuviera a punto de derrumbarse. Con la estatalización de las decisiones sobre el aborto, con la revocatoria de Roe contra Wade en junio de 2022, se abre una puerta a que se empiecen a ver propuestas reminiscentes a las leyes eugenésicas antimestizaje o ataques a las presentes legislaciones a favor del matrimonio homosexual, e incluso interracial si cobrasen suficiente fuerza. Por lo que el convulso presente no nos deja más que prestar atención para ver cómo se sigue desenvolviendo el legado del definitivamente aún latente caso Loving contra Virginia y su impacto en la historia racial de los Estados Unidos de América.